buenas con todos, ya me conocen. Ahora siguiendo con el siguiente tema, vamos a hablar de alteraciones de la termorregulación. La tabla de contenido está variaciones de temperatura, fiebre, hipertermia e hipotermia, ¿no? Vamos a ver que son conceptos diferentes y en qué situaciones podemos hablar de fiebre, en qué situaciones hablamos de hipertermia. Primero vamos a comenzar con variaciones de temperatura. La temperatura, como ya mencioné en el video pasado, varía entre el rango de 36.5 a 37.5 grados Celsius. ¿Pero por qué? Porque a lo largo del día nuestra misma temperatura va variando, en un rango de más o menos 0.5 grados. Por ejemplo, en el día suele estar un poco más baja nuestra temperatura. Si tomamos un promedio de 37 grados, en la mañana sería 36.5. Y en la tarde, en noche, sería más de 37.5 grados. ¿En qué otras situaciones se puede alterar la temperatura? En el ciclo menstrual, ¿no? En las mujeres, en la fase folicular, en la fase lútea, va teniendo una variación de más o menos 0.3 grados a lo largo de las fases, ¿no? Entonces eso también se considera normal. Ahora, ¿qué tenemos aquí? En este gráfico podemos ver que, por ejemplo, en la fiebre, lo que ocurre va a ser que el set point, que es el punto del hipotálamo, el punto del termostato hipotalámico, ¿no? Lo que se considera normal, ese se va a elevar por infecciones, por muchas cuestiones que causan la fiebre, no puede ser alguna enfermedad autoinmune también. Entonces, de lo normal, que era 37 grados, aquí está. Vamos a ver si tengo el puntero láser, ya. De lo normal, que era 37 grados, lo aumenta a 39. Entonces, nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible con los mecanismos de regulación que ya hablamos para llegar al nuevo punto de equilibrio, que es el 39, ¿no? Entonces, tu cuerpo comienza a subir hasta llegar a 39, porque eso es lo que ahora considera que es normal. En cambio, ¿no? En un estrés calórico, en una hipertermia o en un golpe de calor, no cambia el valor normal de temperatura, siempre va a ser 37. O sea, sigue normal de 36.5 a 37.5. Sin embargo, por factores externos o internos que generen demasiado calor en el cuerpo, va a estar excesivamente aumentada. Y más bien tu cuerpo lo que va a tratar de hacer aquí es bajar esa temperatura para llegar a 37. Con todos los mecanismos reguladores compensadores que ya habíamos hablado, va a tratar de bajarla de nuevo. Recuerdan la sudoración, recuerdan la vasodilatación. Todo esto es para poder llegar de nuevo a la temperatura basal. Al contrario de la fiebre, que más bien quiere subirlo. Muy bien, vamos a hablar más específico. La fiebre ocurre más frecuentemente en infecciones. Estos microorganismos van a producir los pirógenos. Los pirógenos son moléculas que te pueden llegar a causar fiebre. Va a aumentar la producción de interleucina 1, ¿no? Que es un importante pirógeno. Este va a llegar al hipotálamo anterior para aumentar la producción de prostaglandinas. Se va a incrementar el punto de ajuste de la temperatura, es decir, la temperatura basal ya no va a ser 37 grados, sino va a ser más que 37, puede ser 38, 38.5, 39, hasta 40 incluso. Y van a haber respuestas para llegar a esa nueva temperatura basal. Las respuestas compensadoras ya saben cuáles son, por ejemplo, los escalofríos, si se acuerdan. Por eso es que uno cuando le da fiebre comienza a tener escalofríos, es porque tu cuerpo realmente quiere aumentar su temperatura para llegar a ese nuevo 39 grados, ¿no? Estás caliente todo, pero igual quieres aumentarlo. ¿Cómo podríamos clasificar la fiebre? Bueno, lo normal, la temperatura normal 36.5 a 37.5. Fiebre de bajo grado es de 37.8 grados a 38.3. Y la de alto grado de 39.4 a 40 grados Celsius. Ahora, ¿por qué es que hacemos fiebre? ¿Por qué el cuerpo hace su mecanismo de aumentar la temperatura, ¿no? Bueno, esto aparte de que los mismos microorganismos los estimula, sirve también para disminuir el crecimiento bacteriano. También para incrementar la proliferación de linfocitos, ¿no? Nuestras defensas para luchar contra la infección. También va a promover la extravasación de neutrófilos, igualmente para estimular nuestras defensas.
Entonces, esto significa que si tomamos paracetamol o algún otro antipirético, nos va a hacer daño porque vamos a estar inhibiendo estas funciones que nos hacen bien. Y la respuesta es que no. No tiene nada que ver con paracetamol con inhibir esto. Estas respuestas van a seguir estando muy bien. Sin embargo, el paracetamol lo único que va a hacer es regular el hipotálamo para que vuelva a la temperatura normal de 37 grados. Por eso tomamos paracetamol, vuelve a 37 grados y ya dejamos de temblar. Más bien, si se dan cuenta, comenzamos a sudar. Sudamos para perder esa temperatura en exceso que teníamos y volver a 37 grados. Acá tenemos una ruta bioquímica clásica del ácido araquidónico, el cual se va a desdoblar en prostaglandina H2, prostaglandina, distintos tipos de prostaglandinas, prostaciclinas. Aquí también está la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, no se ve en este gráfico, ¿ok? Pero por ejemplo tenemos inhibidores de la ciclooxigenasa, que son los que generalmente se usan como métodos antiinflamatorios y antipiréticos. Esta prostaglandina, llamada la prostaglandina E2, es una de las más importantes en la fiebre, porque es la que va a llegar al receptor EP3 del hipotálamo en el área preóptica y va a aumentar el punto de control, ¿no?, de la temperatura. Entonces, al tomar un paracetamol, por ejemplo, aquí, que es lo que más se usa, la verdad, inhibimos esta prostaglandina y ya deja de decirle al hipotálamo que está mal la temperatura, ¿no? Le dice más bien vuelve a 37 porque ya no hay estas prostaglandinas. Bueno, principalmente eso es la fiebre. Claro que para hablar de fisiopatología, de fiebre de origen desconocido, que hay muchas otras cosas que son temas un poco más amplios y complejos, ya corresponde a temas un poco más clínicos y un poco más fisiopatológicos también. Vamos a hablar ahora de hipertermia e hipotermia. La hipertermia, ¿qué es? Es un incremento no controlado de la temperatura corporal, que rebasa la capacidad del organismo para perder el calor. ¿A qué me refiero con esto? Que puede estar haciendo un sol infernal, ¿no? Digamos un sol de 45 grados en el ambiente. Encima estás deshidratado. ¿Qué cosa va a pasar con tu cuerpo? Tu cuerpo está normal, dice 37 es mi temperatura normal, pero hace tanto calor o he hecho tanto ejercicio en pleno sol encima que ya ha aumentado tu temperatura hasta ¿cuánto? Hasta más de 40. Y es peligroso, ¿no? Por eso, si han ido a algún zoológico o alguna feria o algún sitio abierto, ¿no?, con mucho calor, hay gente que se suele desmayar por el inmenso calor que hace, usualmente porque está deshidratada también y porque ha estado caminando mucho en ejercicio. Suele pasar en parques de diversiones, por ejemplo. La producción excesiva de calor puede producir la hipertermia con gran facilidad, pese al control fisiológico y conductual de la temperatura corporal. Claro, o sea, no basta con estar sudando ni con los mecanismos para perder temperatura para llegar de nuevo a 37, ¿no? Es decir, rebasa estos mecanismos. A diferencia de la fiebre, este no cambia el punto de ajuste de la función del centro termorregulador del hipotálamo. Claro, como ya mencioné, el punto de ajuste sigue exactamente igual. No es como en la fiebre que aumenta. Y no va a responder a antipiréticos. Igualmente tiene que ver con lo de la fiebre, ¿no? La fiebre respondía a antipiréticos porque estos antipiréticos inhiben la prostaglandina, que más bien hacía que el hipotálamo fuera hacia 39, hacia 40. En cambio acá, como el hipotálamo está bien, la temperatura basal está normal, de nada le va a servir los antipiréticos, pues más bien tenemos que coger terapias que nos disminuyen la temperatura de otras formas, ¿no? Ahora, la hipotermia, ¿no?, lo contrario, es la disminución anormal de la temperatura corporal. La OMS la define como una temperatura rectal inferior a 35.5 grados Celsius o una axilar inferior a 35 grados. La exposición prolongada al exterior con aire muy frío es un factor determinante en la pérdida de calor. Pero el agua fría es el principal factor, es decir, el agua fría es lo que más te va a bajar la temperatura muy rápidamente, por conducción claramente. Suele desarrollarse hipotonía muscular en el curso de anestesia y la sedación, ¿no? Es como si, por ejemplo, de acá nosotros nos fuéramos a la Antártida o al Polo Norte, donde hay temperaturas sumamente bajas y no tenemos el aclimatamiento ni el abrigo adecuado para estar ahí.
claro que nos va a dar hipotermia, porque nuestra temperatura va a bajar drásticamente debido a la temperatura que hace ahí, que es, el clima es muy, pero muy frío, helado. Entonces la hipotermia, al igual que la hipertermia, es muy peligrosa. Bueno, eso es todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención. Las bibliografías utilizadas aquí las dejo. Y eso es todo.